Bueltan gaude ya, turismo negozioa berrasmatzen hitz egiteko, reinventando el negocio del turismo. De esto va a tratar la siguiente mesa redonda en la que van a tomar parte Arantxa Neira. Ella es periodista especializada en viajes, colaboradora del diario El País, de Icon, de Traveler. Ha estado, atención, en todos los continentes al menos 2 veces y ha dado ya una vuelta al mundo. Contamos también con Gorka Lerchundi, director de Marketing y Promoción de Turismo de Andalucía, uno de los referentes internacionales del turismo, con gran experiencia en el sector. Nos consta además que su apuesta por la innovación en este campo es total. Y cierra la mesa Raúl Jiménez, CEO y fundador de Minube, una plataforma web disponible también en aplicaciones que une a viajeros de todo el mundo. La encargada de moderar la mesa es Basagaitz Guereño, es la directora del Departamento de Turismo de la Universidad de Deusto, una universidad que cuenta, por cierto, con un observatorio de turismo, y esto es sin duda una herramienta que ofrece una visión global y permanente de la situación y de la evolución turística de Guipúzcoa. Beraz, aurkezpenak egin ostean, Basagaitz, egunon, zer moduz? Egunon. Hechas las presentaciones, vamos a ir con esa mesa redonda, pero antes creo que desde el observatorio habéis precisamente realizado un estudio sobre el impacto de la COVID en las formas de viajar de la ciudadanía de Guipúzcoa. ¿Qué podemos contar de ese informe a grandes rasgos? Sí, es así. Bueno, lo primero de todo, quería agradecer a la Diputación, mila esker, Foru Aldundiari, bai, gaurko egunean gonbidatzeagatik eta hemen egoteko aukera emateagatik. Bueno, respecto al estudio, podíamos decir que veíamos, ¿no? Primero, el por qué hacemos este estudio es porque necesitamos saber más, ¿no?, de cómo va a ser el turista del futuro, cómo van a ser las pautas de movilidad, cómo va a afectar, ¿no?, o cómo está afectando ya la situación de la pandemia. Está claro que ha afectado a todos los sectores económicos, ¿no? Eso no hay duda, pero también podemos decir que el sector turístico ha sido uno de los sectores económicos más afectados, sin ninguna duda también. Entonces, ya veíamos, en el momento que se cerró todo, veíamos, ¿no? Ha afectado a nivel global, es una pandemia que afecta, ¿no?, a nivel mundial, y esto no se había visto anteriormente. Habíamos tenido estudios o podemos ver estudios de otro calado tal vez, que hacen referencia a epidemias muy concretas, muy localizadas tal vez, pero no habíamos tenido o no nos habíamos enfrentado nunca, ¿no?, al cierre de fronteras y a una pandemia tan globalizada. Entonces, ahí, en marzo, desde que nos confinaron, tenemos que tener en mente también que al final, dentro de Europa, ¿no?, después de Italia, España fue uno de los países más afectados. Entonces, ahí vimos la necesidad, desde el proyecto de observatorio, el que comenzaba más comentando, la necesidad de ver cómo, ¿no?, las pautas de movilidad, las pautas de ese turista estaban cambiando. No hace falta decir, tal vez, y lo mencionaba Giuseppe, nuestro compañero, anteriormente, hoy a la mañana, que al final la percepción de riesgo, y el riesgo es un elemento clave, ¿no? Las barreras a la movilidad están ahí, todos queremos ser turistas, todos queremos viajar, pero hay elementos que nos paran, ¿no?, o que nos afectan en esa conducta que pudiéramos querer tener. Entonces, sin ninguna duda, la pandemia ha sido un elemento clave y el riesgo, ¿no?, que percibíamos es un elemento clave. Entonces, nuestro estudio se centraba en identificar cuáles eran las motivaciones, qué es lo que va a querer hacer el turista, ¿no?, una vez que se termine, pues, esta situación del COVID, cuáles van a ser esos entornos que quiera consumir, ¿no?, en el imaginario, y investigadores nos dicen que los lugares más naturales van a ser los más demandados. Pues queríamos identificar esto y es así, los datos nos daban ese margen, ¿no?, esa
esa información de decir, pues sí, parece ser que los entornos rurales, los menos densamente poblados, los menos turistificados, van a ser lo que van a demandar más. Los canales, las tecnologías, hay, ¿no?, la brecha digital que pueda haber entre unos y otros, son elementos clave, ¿vale? Entonces, quería abrir la mesa, un poco la mesa de debate, nuestros ponentes dando protagonismo también a las personas tan interesantes, ¿no?, que comparten conmigo hoy la mesa, porque realmente son ellos los que están, ¿no?, en contacto con esos turistas, sabiendo también cómo va a ser ese futuro o pudiendo también darnos claves, ¿no? Entonces, si os parece bien, podemos empezar esta mesa de turismo, esta mesa de discusión, con una pregunta, ¿no?, que les quería lanzar a todos mis compañeros de mesa, el decir, ¿cómo consideráis que va a afectar el COVID o esta pandemia al comportamiento del turista, a los viajeros, ¿no?, que tenemos ahora mismo queriendo viajar? No sé quién quiere empezar. Arantxa, si quieres romper. Venga. Oye, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy feliz de tener esta compañía. Pocas veces me he visto también acompañada digitalmente. Bueno, como habéis dicho, yo soy periodista. Mi trabajo es escribir, contaros los viajes, haceros soñar con esos viajes, y ahora pues ha sido un poquito más complicado, ¿no?, durante estos meses. Porque no he podido viajar básicamente, pero he tirado mucho de recuerdos, he tirado mucho de sensaciones y he tirado mucho de todas esas cosas. Por ejemplo, pienso en San Sebastián, pienso en Guipúzcoa. Todas esas emociones que me vienen dentro pues son las que he intentado compartir, y creo que es importante que todo esto lo sigamos haciendo aunque no podamos viajar. ¿Cómo vamos a seguir viajando? ¿Cómo va a seguir viajando el viajero? Pues no sabemos, pero yo creo que efectivamente va a buscar esos sitios menos turistizados, va a buscar esos sitios más naturales, más auténticos, va a buscar esos sitios también, yo creo, que le recuerden momentos en los que él ha sido feliz, en los que él se ha sentido seguro, en los que él ha vivido experiencias buenas. A lo mejor no importa tanto ya dónde viajas, sino también cómo viajas y con quién viajas. Van a necesitar una seguridad que a lo mejor antes pues no era tan importante, pues, qué medios sanitarios hay alrededor, una asistencia 24 horas, un asesoramiento profesional. Van a pensar más en la financiación, van a pensar un poquito más en las medidas de cancelación, en la flexibilidad. A lo mejor no viajamos viajes tantas veces al año, no hacemos esas cosas que hacíamos antes de me voy este fin de semana a Marrakech y me voy el viernes por la noche y vuelvo el domingo por la mañana. A lo mejor nos lo pensamos un poquito más, intentamos reducir esos pasos por los aeropuertos, por las estaciones de tren, preferimos quedarnos más tiempo en un mismo destino, a lo mejor salimos menos de las habitaciones, consumimos más room service, estamos más en el propio hotel, en los espacios comunes. Y lo que creo que es muy importante y que creo que sí que ha cambiado mucho es que vamos a tener un poquito más de conciencia social, vamos a preocuparnos más por nuestro impacto, no solo en el medio ambiente, que también, pero sino en la comunidad, en lo que vemos que el destino, la huella que vamos a dejar nosotros en el destino y lo que está haciendo esas empresas turísticas, esos hoteles, esos destinos, con todo el destino en sí. Por otro lado, creo que hay otro punto importante que hay distintos sectores. Estamos hablando del viaje por placer. El viaje de negocios a lo mejor se va a resentir un poquito más, tardará un poco más en volver a activarse. Hemos visto que a veces no es tan importante o no siempre hay que hacer unos viajes de negocios, se pueden suplir digitalmente. Pero por otro lado creo que la presencia personal, los abrazos, la charla, la negociación en directo, eso es un valor al alza. Nunca se nos va a quitar las ganas de vernos, nunca se nos va a quitar las ganas de viajar, y que hay otro tema que es el nómada digital, que se nos va a abrir, que es interesante, que vamos a ver destinos en los que sí ha cambiado esta cultura de las empresas, como creo que ha cambiado, que nos va a permitir un poco más teletrabajar.
vamos a encontrar destinos en los que nos apetezca no solo viajar, sino trasladarnos temporalmente a vivir, y que es una oportunidad interesante si lo gestionamos bien para muchos de los destinos. O sea que yo creo que sí que hay oportunidades interesantes y que sí que vamos a seguir viajando. Y bueno, tendremos que seguir adaptándonos, conociéndonos los unos a los otros y prueba-error un poquito. No sé si Gorka, Raúl, Sí. ¿queréis añadir? Gorka, muy bien. Bueno, oye, muchísimas gracias, lo primero a la Diputación de Guipúzcoa por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mesa. La verdad es que, como bien dice Arantxa, es un lujo de acompañar a una gran periodista y gran viajera como Arantxa, y Raúl, buen amigo y conocido también, un visionario, ¿no?, de las agencias y de la comercialización online. Bueno, Arantxa lo ha dicho prácticamente todo. Perdón. Creo que sí, no, es que precisamente las claves que has dado son las que nosotros tenemos, ¿no? En base a encuestas que hemos hecho a través de los distintos canales de promoción, de difusión, de comercialización. Evidentemente el viajero va a cambiar. Hay un dato que creo que va a ser muy, muy importante, al menos a lo largo del 2021, y creo que el viajero de proximidad va a estar a la orden del día. O sea, no vamos de primeras a aventurarnos a hacer viajes de larga escala, porque creo que todavía los medios de transporte tienen que lanzar y tenemos que probar, ¿no?, realmente cómo se implementan esas medidas de seguridad en los medios de transporte, sobre todo en el avión, ¿no?, a larga escala. Y bueno, lo de los espacios abiertos que todos estamos comentando también creo que va a ser muy importante, y yo también pondría el foco de atención en ese viajero potencial de la generación Z, incluso ya el millennial, que está viviendo esto, y que creo que ese va a ser el viajero comprometido que decía Arantxa, ¿no?, que desde el punto de vista de la sostenibilidad de los destinos va a ser mucho más comprometido, y ahí es donde los destinos también tenemos que aprovechar y crecer para, bueno, toda esta turistificación que hemos vivido en Andalucía, especialmente en las grandes capitales. Pues tenemos una oportunidad de empezar de cero y de crecer de una manera más sostenible, y captando ese viajero que quizás es más especializado, tiene mayor conciencia sobre el impacto que deja en el territorio, y creo que ya hay fórmulas para llegar a ese nuevo viajero post-COVID. Nosotros hemos utilizado un claim, ¿no?, que es Andalucía inmensa, ese concepto de inmensidad por lo vasto que es nuestro territorio. Somos mucho más grandes que muchos países de Centro Europa, y bueno, con ese hilo de comunicación pues estamos intentando llegar a ese viajero, ¿no?, que busca un poco de distanciamiento social, con los parques naturales que tenemos, con las playas, más de 900 kilómetros de costa. En fin, creo que la comunicación quizás tiene que ir también un poco al principio en esa línea, ¿no?, de que los destinos podemos ofrecer esa seguridad en el territorio y en los recursos para que no haya tanta concentración de turistas. Esa es un poco la percepción que tenemos en Andalucía. No tenemos la bola mágica como nadie en este momento, pero bueno, sí pensamos que los tiros pueden ir un poco por ahí. Muchas gracias, Gorka. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que se ha dicho mucho de lo que tenía en mi mente, pero o sea, yo cuando pasó el tema de la pandemia tengo la sensación de que el turismo estábamos en el rascacielos. O sea, veníamos todavía, o sea, 82 millones de turistas en España. El turismo a nivel global seguía creciendo un 6-7%, o sea, era una auténtica barbaridad, ¿no? Y entonces habíamos subido en ascensor y habíamos subido muy, muy rápido, a velocidad de cohete, pero han cortado el cable, y entonces, pues, en el momento que cortes el cable, yo creo que hemos caído a planta -5 o planta -10, y tengo la sensación de que esa desescalada, como hablan los políticos, tengo la sensación de que esa desescalada no va a volver a ser en el ascensor. O sea, creo que volveremos a subir como planta a planta o escalón a escalón, ¿no? Entonces, yo un poco mi visión, un poco de cómo veo esa desescalada, ¿sabes? Veo como tres fases. Creo que Gorka también lo ha dicho. Creo que no estamos
no estamos en disposición de hacer viajes transoceánicos. Creo que nadie en el mundo se está planteando eso en el corto plazo, en el año 2021, por lo cual veo como una fase 1 clarísima, que es un turismo, ¿sabes? Por suerte, un turismo más europeo, ¿sabes? Porque yo creo que habrá corredores seguros y, bueno, ayer ya salió noticias, ¿no? Pero todo el tema de Inglaterra parece que la vacuna, ¿sabes? Ya hay pistoletazo de salida, por lo cual sí que veo un turismo. Esa esperanza que nosotros teníamos en el 2020, que el turismo iba a ser medio nacional, que al final lo fue, pero la sensación es que se va a unir el turismo europeo a ese turismo nacional, y eso lo veo fase 1 claramente. En esa fase 1 veo a los jóvenes disparados. Los jóvenes, el comportamiento de los jóvenes de este año ha sido, o sea, es gente que no ha tenido miedo al virus, gente que no tenía esa percepción de riesgo y gente que el virus no iba con ellos, porque la muerte no la veían cerca. Entonces, bueno, pues la sensación es que ese segmento joven, que para mí la clave está entre los millennials y los centennials. Millennials es un poquito antes, nacidos antes del 2000, centennials son la gente que ha nacido a partir del 2000. Son gente joven que viaja muchísimo más a nivel de repetición, ¿vale? Con menos capacidad adquisitiva, pero con unas ganas de viajar locas, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es no olvidemos la capacidad de los centennials, de los nacidos a partir del 2000, sobre el índice de repercusión o de decisión que tienen de cara a los padres. O sea, hay gente que está mucho más informada, gente que está mucho más preparada, que recibe mucha más información a través de sus canales, que son canales a veces alternativos, porque a veces pensamos en los canales normales de Instagram y tal, pero bueno, que nacen nuevos canales como los TikTok y compañía, y esta gente tiene mucho poder de influencia de cara a los padres, ¿no? Por lo cual, veo una fase 1 claramente Europa y España. No vamos a volver a los 82 millones de turistas que había en España. Yo creo que eso, ¿sabes? Ahora mismo sería una irrealidad, pero sí que es cierto que veo el 2001 con bastantes buenos ojos, ¿no? Veo una fase 2 que tiene que ver con ese segmento de más de 60-65 años. Son gente que ha vivido la muerte muy de cerca, o sea, se han tenido miedo. O sea, yo lo veo en mi entorno familiar, mi madre o mis suegros, que la sensación es que han salido muy poco de casa por esa sensación de miedo, ¿no? Entonces, hasta que la vacuna no llegue a estas personas, una vacuna 1 o una vacuna 2, pues la sensación es que tardarán en salir, ¿no? O sea, me extraña que estas personas en el año 2021 salgan tan disparatados como esa fase 1 que comentaba del segmento joven, ¿no? Y luego veo una fase 3 que tiene que ver, por desgracia, que tiene que ver, bueno, con todo lo que es el turismo de MICE. El turismo de congreso yo creo que le va a costar un poco, pero yo creo que volverá, pero no lo veo en el 2021, puede ser 2022 o 2023. Y el turismo de negocios, fijaros que todo el mundo dice que va a ser uno de los grandes afectados. Yo no compro esa idea, veo una gran oportunidad en el turismo de negocios. Lo que estoy viendo en el mundo empresarial es que casi todas las empresas han ido en remoto. Mi sensación es que las culturas de empresa en el trabajo del remoto se pierde la frescura, se pierde el contacto físico, se pierde muchas veces la motivación, y tengo la sensación de que todas las empresas que están en trabajo en remoto, que ya muchas empresas han dejado oficina y no volverán a sus oficinas, pero necesitan construir una cultura de la compañía. Y cuando leéis cualquier estudio de cómo se construye una compañía, hay compañías de 5.000 personas trabajando en remoto ahora mismo en el mundo. Y esto no pasaba hace 10 años. Y esto ha acelerado, ¿sabes? Los últimos 30 años, ahora, ¿sabes? Han ocurrido en 6 meses, 8 meses de compañías que ya están full remote. Entonces, mi sensación es que esas compañías van a necesitar un turismo de negocios, o sea, van a necesitar un espacio de 3-4 días para poder trabajar con sus equipos. Entonces, yo tengo la sensación de que turismo de negocios sí va a recuperar antes de lo que... O sea, por lo menos hay una gran oportunidad. El tema es que ahí hace falta trabajar conjuntamente, ¿no?, con los hoteleros. Yo creo que esa demanda va a despertar súper rápido. Esa es un poco mi visión, un poco de cómo lo veo. Muchas gracias. Me parece muy interesante, y no es la primera vez a lo largo de esta mañana que sale el impacto de los segmentos distintos, ¿no?, que pueda tener los segmentos, y el vínculo de las tendencias turísticas en relación a esos segmentos turísticos. Raúl, lo comentabas muy claramente, hablábamos de esos segmentos, ¿no?, de la generación Z, a la mañana también se hablaba de la generación Y o Y. ¿Y cuáles van a ser las pautas? Si estamos hablando de los segmentos más jóvenes, ¿no?, y en las distintas fases, la desescalada tal vez más relacionada a los segmentos de edad, a los segmentos de población, ¿los canales serán distintos también? ¿Tendremos que utilizar canales distintos en esas distintas fases mencionadas? ¿Cómo veis el futuro? Yo, mira, Basagay, si me permites, precisamente un poco en esta línea, contaros que esta misma tarde, a las 5 de la tarde,
tenemos una premier, inauguramos una academia que se llama Vive Andalucía, y es una academia que vamos a dirigir, es una acción 100% digital y que va dirigida a ese target, ¿no? a esa gente joven, esa generación Z, centennials, como la ha llamado Raúl. Entonces, lo que hemos hecho es, nos hemos traído influencers de Madrid, de Barcelona y de Valencia, que son nuestros principales mercados emisores nacionales. Los hemos metido en una especie de academia en la que de la mano de influencers locales van a conocer el destino y van a experimentar actividades, y en base a una serie de temáticas que son las asignaturas que tienen, pues irán aprendiendo sobre el destino Andalucía, y a su vez, que es lo que nos interesa, lo irán comunicando a todos sus seguidores. Entonces, este formato de acción que bueno, pues, pusimos en marcha, sacamos a concurso público hace relativamente poco, creemos que es una de estas iniciativas en las que vamos a llegar, vamos a impactar en este viajero que al final, como bien decía Raúl, tiene poder de decisión no solo en sí mismo, sino también en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, creo que son nuevos modelos de marketing que debemos de poner en marcha, más ahora, incluso creo que a lo largo del primer semestre del 2021, que todas las acciones presenciales pues todavía no se podrán llevar a cabo. Y bueno, tenemos que ser creativos y creo que es el momento de ser arriesgados y de hacer este tipo de cosas. Sí, Arantxa, ¿querías decir algo? ¿Querías aportar? No, mira, le quería preguntar a Gorka precisamente cómo ve el mundo influencer y microinfluencers ahora en esta nueva etapa. ¿Tendrán tanta importancia, crees? O... A ver, nosotros aquí, y bueno, y Raúl es uno de esos canales de intermediación, ha habido, y lo puedo contar, ha habido cierta polémica, ¿no? El canal de intermediación de la agencia física creo que ha sido el más sufrido y el que más ha arrasado, ¿no? Esta pandemia. Creo que todo es complementario, ¿vale? O sea, creo que el influencer, el blogger, el prescriptor de viaje, al final lo que hace es comunicar, ¿vale? Después ya el viajero es el que decide si la compra de ese viaje o de esos servicios la hace a través de una agencia tradicional o la hace a través de una agencia online, una OTA, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar un poco en esas tres bandas, en la agencia tradicional, porque todavía hay determinados target, perfiles de clientes, sobre todo gente mayor, ¿no? Ahora el tema del seguro, tú antes lo decías, es muy importante. La gente quiere tener una cobertura en caso de que pueda enfermar o contagiarse, y quizás la agencia física o tradicional para la gente mayor pues le puede dar mayor seguridad. La gente joven quizás se lanza más a través del canal de las OTAs, y al final está ese influencer que al final lo que hace es comunicar lo que está pasando en el destino, ¿no? Para nosotros es una oportunidad traer gente así que ejerce de altavoz y que en este momento lo que está diciendo es que, bueno, pues que Andalucía ha implementado todas las medidas higiénico-sanitarias en sus establecimientos, que es un destino inmenso con amplitud de espacios naturales, tal. Y bueno, creo que es una forma también muy directa en el lenguaje que habla este target de esta nueva generación de comunicar, ¿no? Yo sobre esto, ¿sabes? Creo que el tema de... O sea, creo que tenemos que empezar a pensar un poco cómo empiezan las empresas 100% digitales o 100% tecnológicas, ¿no? en este ámbito de la tecnología. Entonces, yo creo que el tema de los canales es un tema crítico, ¿sabes? Los canales, o sea, lo hemos vivido, pero la pandemia ha provocado una explosión en el consumo de información. Creo que el tema de los influencers, yo creo que es innegable, ¿sabes? El poder. Yo lo veo, ¿sabes? En mi caso más cercano, ¿no? ¿Sabes? Pero mi mujer, que era cero digital, pues de repente, ¿sabes? Está en Instagram, y el poder de influencia que tienen, ¿sabes? Determinadas personas sobre sus compras futuras es enorme, ¿no? En la elección de todo tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Desde consumo diario hasta los propios viajes, ¿no? Entonces, yo creo que ese eje que es lo que nosotros llamamos el channel market fit, que es cómo llegamos a los canales actuales y cómo nuestro destino se puede posicionar dentro de esos nuevos canales, ¿no? Yo creo que ahí hay una súper oportunidad. Creo que
Creo que no somos capaces ni siquiera, yo creo que de verlo, pero creo que la comunicación, o sea, está cambiando por completo y creo que la elección de esos canales yo creo que va a cobrar muchísimo peso en esa recuperación del turismo, ¿no? Y luego hay un segundo eje que a mí me gusta mucho, que es lo que llamamos el Product Market Fit, que es algo así, ¿sabes? La definición es muy complicada, pero es como tener un buen producto en un buen mercado a nivel de tamaño. La realidad es que turismo va a volver, el tamaño es enorme, por lo cual ahí no tenemos dudas, y el producto que nosotros tenemos, ahí hay mucha incertidumbre si el turismo va a ser nuevo o va a ser diferente. Mi sensación es que lo que es producto no va a cambiar. O sea, el origen del producto de un destino como este, que es su gente, sus calles, la amabilidad, las playas, las olas, la naturaleza, el entorno y todo eso, ¿sabes? A nivel de producto es difícil que cambie. Es tal vez un poco en la demanda de qué van a demandar, si van a demandar cosas más de grandes grupos de personas y si se van a meter en un autobús turístico o van a buscar un poco más experiencias únicas, pero la realidad es que todo lo que tiene que ver con el Product Market Fit, yo creo que este destino ya lo tiene de por sí, ¿sabes? Eso tengo la sensación de que ahí recuperaremos rápido, ¿no? ¿Por qué? Además, ¿por qué creo que lo tenemos? Porque 82 millones de turistas no se consiguen, y el crecimiento que veníamos viniendo, no se consiguen siempre con nuevos clientes. Lo que ha pasado es que nosotros teníamos un índice de repetición enorme. O sea, es decir, el cliente que venía a nuestro destino es que repetía. ¿Vale? Yo vine aquí a celebrar mi 10º aniversario hace unos cuantos años, ¿sabes? Y la sensación siempre es que quería volver, por ejemplo, a San Sebastián, ¿no? Entonces, cuando hay un buen producto, esto es lo que nosotros llamamos el Product Market Fit, ¿no? Y luego el tercer eje tiene que ver con el User Market Fit, que es eso es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Si el usuario va a cambiar, esa es una incertidumbre que no sabemos. Para mí la clave de este nuevo entorno es que tenemos que... O sea, si queremos ser competitivos con otros destinos, tenemos que, es lo que yo llamo el speed of learning, que es algo así como cuál es nuestra velocidad de aprendizaje para ese hipotético, si el usuario, el cliente, está cambiando, que nos enteremos cuanto antes de que ese cliente está cambiando. ¿Para qué? Pues al final para crear otro tipo de producto turístico. O sea, es decir, oye, antes se demandaba más el turismo de masas, pues a lo mejor ahora hay un viraje, tal vez, a lo mejor hay un viraje a un turismo un poquito más exclusivo, ¿no? Nosotros recibimos peticiones un poco, ¿sabes?, que antes no nos pasaban, ¿no? Y ahí vamos a dar, yo creo que un gran movimiento en el año 2021. Estábamos vendiendo experiencias de masas y tengo la sensación de que el pivotaje de la compañía va a ser un turismo un poquito más personalizado, segmentado y más incluso bajo demanda, incluso intentando que el viajero nos dé pistas de qué es lo que quiere y nosotros crear el producto baja demanda, ¿sabes?, para ese hipotético cliente, pero luego ya crearlo para el resto, ¿no? Pero yo creo que aquí la clave va a ser aprender, o sea, estamos obligados a aprender rapidísimo y esa yo creo que es la clave de cualquier tipo de recuperación de sectores en crisis o sectores que quieren volver a su antigua normalidad, ¿no? Aquí me surgen dos preguntas con lo que se acaba de hablar, ¿no? Por un lado, la tecnología, porque en el conocimiento de ese usuario, ¿no?, el entender mejor cómo va a ser el turista del futuro, ¿cuál es la clave de la tecnología? ¿No? Hasta ahora hemos hablado de canales de tecnología para venta, para marketing, ¿no?, marketing digital, pero ¿qué hay de la tecnología en cuanto, ¿no?, a herramienta de conocimiento del usuario? ¿Consideráis que es algo necesario, que deberíamos impulsar más? ¿Cómo son esas empresas? ¿Cómo son las empresas? ¿Las empresas están lo suficientemente preparadas tecnológicamente para poder tal vez conocer, ¿no?, antes que nadie cómo va a funcionar, cómo se va a decantar, ¿no?, hacia dónde se va a decantar el turista? ¿Cómo consideráis? Yo creo que la tecnología, o sea, estamos viviendo una generación que es una generación de datos y yo creo que la combinación de tecnología y datos, o sea, y además es una época yo creo que de muchas alianzas estratégicas y a veces sin pensar en negocio, pero la sensación es que, o por lo menos desde mi lado, desde empresa de tecnología, ¿sabes?, creo que tenemos la obligación de un poco de abrir un poco también nuestros datos. O sea, con los datos se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pero hay veces que yo veo cosas como que no me gustan y que creo que pueden ser mejorables, ¿no?, con los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes?, cuando nosotros nos dirigimos con una campaña de promoción turística hacia el mundo, la sensación es que el mundo no es igual, ¿sabes?, por país. Es decir, ¿sabes?, el mercado americano,
cuando viene a nuestro destino demanda unas cosas que son diferentes al mercado francés o al mercado alemán, ¿vale? Y la tecnología y los datos nos pueden ayudar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Es un tema de hiperpersonalización de mensajes y de creatividades en función del mercado de origen. Os pongo un caso, ¿no? ¿Sabes? Si sabemos que el mercado americano, cuando viene a este destino, lo que más demanda es la gastronomía, ¿sabes? Una buena gastronomía, ¿sabes? Está buscando estrellas Michelin y es un cliente que, como la propuesta de valor que tiene este destino, por ejemplo, es hiperbarata, ¿sabes? Como propuesta de valor es hiperbarata para lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Pues el hecho de, ¿sabes? Si el cliente americano, su principal motivación o a la tribu que más pertenecen es un tema de gastronomía, cuando dirijamos nuestros mensajes al mercado americano, ¿sabes? Hablemos los de gastronomía. Pero si estoy vendiendo un destino tal vez al mercado francés y le tengo que hablar de playas o le tengo que hablar de cultura, ¿vale? Mis mensajes no pueden ser de gastronomía, eso era para el mercado americano, ¿no? Hablemos de esto, ¿no? Y esto, la tecnología y los datos, o sea, ya están los datos ahí y estamos generando una cantidad ingente de datos. Nosotros, por ejemplo, analizamos, creo que estamos analizando 200.000 o 300.000 viajes anuales de nuestros viajeros, de todos los viajes que van haciendo, ¿no? Y el mercado alemán, pues a lo mejor en este destino lo que tenemos que hablar es de naturaleza, le tenemos que hablar de rutas de senderismo y le tenemos que hablar de experiencias únicas que ocurren dentro de este destino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, para mí la tecnología y los datos, creo que esto tiene que cambiar por completo y yo creo que las oportunidades están ahora, ¿no? Ahora que tenemos un poquito más de tiempo de construir ese hipotético futuro, ¿no? Y ver un poco y analizar muchas veces, que yo creo que no nos paramos y ahora es un momento donde yo creo que todos nos estamos parando, es pararnos y reflexionar lo que estábamos haciendo en nuestras estrategias para un poco intentar cambiar, porque la tecnología no lo está permitiendo. Es que hace 5 años esto no era posible y hoy sí es posible, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que al margen de las empresas también, no solamente la tecnología está en las empresas, tendría que estar en las ciudades, en los destinos, en el fomento también de destinos más inteligentes, porque creo que el futuro del turismo es que lo dejemos de tratar un poco como negocio, como esa cosa que solamente da dinero, que es unidireccional. Al final creo que hay también que involucrar la ciudad con el ciudadano en el turismo, hay que hacer una ciudad para todos, hay que controlar los flujos de todo, hay que tener una conectividad en el destino para el ciudadano y para el que venga y esto nos va a facilitar mucho la vida a los que vivimos en el destino y a los que vengan desde fuera y la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Yo pienso que esto es fundamental. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo con lo que comentáis, pero el análisis interno que hago es que sí que creo que nos falta todavía conocimiento para asimilar y analizar y sacar provecho real a todos esos datos. No solo a nivel institucional, desde la perspectiva de la que yo hablo, sino también yo creo que a lo que yo un poco Basagaitz, ¿no? En el sentido de realmente nuestras empresas, que el 90% de las empresas turísticas de Andalucía son pymes, son micropymes, están preparadas para esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que es verdad que desde la administración tenemos que ayudar a que evidentemente los destinos, como tú bien dices, Arantxa, sean inteligentes, pero que también el tejido empresarial local tenga la capacidad de saber utilizar esas nuevas herramientas, ¿no? Nosotros lo estamos intentando hacer a través de Andalucía Lab, que es un hub de innovación turística en el que, aparte de dar la oportunidad a startups andaluzas a que presenten sus soluciones tecnológicas, formamos al sector empresarial para que primero tengan acceso a ese Big Data que desde Andalucía a nivel institucional podemos ofrecerles, a que aprendan a interpretarlo y a que sepan utilizarlo, ¿no? Porque al final, lo estábamos hablando antes en el backstage, Arantxa, tú y yo, esta nueva forma de interpretar datos nos puede decir dónde tenemos que poner la inversión y en qué momento tenemos que ponerla para que sea lo más efectiva posible. Un poco lo que venía hablando Raúl del tema de producto, ¿no? O sea, al final tenemos que saber a qué destino emisor le tenemos que dar qué tipo de producto, porque al final hay que centrar el tiro cada vez más, ¿no? Y la digitalización, me ha parecido muy interesante lo que comentabais, porque realmente, y lo comentábamos Raúl antes de entrar, ¿no? A la mesa,
Que puede haber un gap, ciertamente, ¿no? Porque estamos hablando de destinos y de tipologías de destino. Yo soy profesora de destinos turísticos, con lo cual ahí ya, ¿no? digamos, es como mi punto débil. Si hablamos de tipologías de destino, y ha salido en varias ocasiones esta mañana que tal vez esos destinos menos visitados o menos saturados, más naturales, ¿no? con más distanciamiento o que permitan que haya un mayor distanciamiento entre los turistas, etcétera, pueden ser, ¿no? clave como tipología de destino. Pero, por otro lado, sale también la idea de la digitalización. Y si unimos ambas, dices, pues la digitalización, ¿no? los destinos inteligentes que comentaba Arantxa y que también comentaba Gorka, los destinos inteligentes muchas veces se vinculan más a las ciudades inteligentes, ¿no? a esos destinos que puedan tener como núcleo una ciudad más potente, pero los destinos tal vez sean menos inteligentes si vamos a lo rural o a esos espacios más naturales, ¿no? ¿Cómo veis ese vínculo de espacios más naturales con espacios más inteligentes? ¿Lo veis posible? No sé si es una pregunta de estas, ¿no? que necesitamos tener una bola de cristal para contestarla, que yo siempre digo, ¿no? que de vez en cuando nos dan o nos surgen cuestiones que, ¿no? que requieren de una bola de cristal, ¿no? de conocer el futuro, que es imposible, ¿no? Bueno, sí, es una pregunta complicada, pero yo creo que es un reto, como tantos muchos que tenemos por delante, pero como comentaba antes, yo viviendo en Madrid sí que estoy oyendo cada vez más mucha gente que dice, ya que mi cultura empresarial, mi empresa, ya nos va a tener siempre trabajando fuera, pues sí que me iría a algún destino rural, me quedaría ahí. Evidentemente tienes que tener un soporte tecnológico para poder hacerlo, pero yo creo que existe esas ganas, ¿no? de gente que quiere hacerlo. Y de hecho hay iniciativas, ahora me estoy acordando por ejemplo de Rusticae, que sí que está intentando fomentar todo este trabajo fuera de tu casa, en algún entorno rural, alquilando, o sea, dirigiendo un poco su oferta a trabajadores que puedan estar allí, con ofertas a lo mejor mucho más baratas y con espacios de coworking. Entonces yo creo que se están haciendo cositas y que, bueno, que puede ser una vía a explorar, que el futuro de esa España vacía o esa España medio llena, pues depende un poco de qué hagamos también con esto, porque evidentemente sin tecnología, sin ese apoyo, sin que esas pequeñas empresas se sientan apoyadas y se sientan, bueno, dentro del mundo, que sean competitivas, pues no lo vamos a conseguir, pero es un reto bonito y yo creo que sí que tenemos que lucharlo, por lo menos. No sé si queréis aportar algo más a esta idea. Bueno, Arantxa. Sí, dime, Gorka. No, nosotros más allá de que la innovación se implemente, ¿no? en todas las actividades que se puedan desarrollar en el territorio, sí quiero incidir en esa labor de acercamiento que hacemos con la pequeña y mediana empresa para ayudarle, ¿no? a que estén realmente en los canales de venta, ¿no? En este caso Raúl lo sabe porque hemos colaborado con ellos. Al final hay mucha pequeña empresa que realiza actividades que realmente son diferenciales respecto quizás a otros destinos, pero que al no tener la capacidad de estar en los canales, pues son poco conocidos, ¿no? Aquí el ecoturismo es una de las actividades que queremos empezar a poner mucho más en valor. El tema del turismo astronómico, por ejemplo, reservas Starlight, que tenemos la concesión, ¿no? de esta marca a nivel internacional, el avistamiento de aves, no solo en Doñana o en parques naturales, sino también el avistamiento de cetáceos en el estrecho de Gibraltar, ¿no? La zona de Tarifa. O sea, hay muchísimas actividades en la naturaleza que, insisto, que más allá de la innovación, que poco a poco también se van subiendo al carro,
son productos que necesitan del apoyo de la administración. Y bueno, lanzo también este mensaje porque era un poco la idea, ¿no?, de que compartiéramos con la Diputación de Guipúzcoa lo que hacemos desde la Consejería de Turismo de Andalucía. Ese apoyo es fundamental a través de mesas de dinamización, de contarles qué es lo que hace la administración, cómo podemos ayudarles y sobre todo también cómo tienen que adaptar sus productos para que realmente sean paquetizables y sean comercializables, ¿no? Así que bueno, esa es un poco también la línea en la que estamos. Y aquí yo creo que será muy importante también la colaboración entre las pequeñas empresas, incluso entre los destinos. Antes me estaba comentando Gorka también un tema de una ruta que están planeando ellos muy interesante, y que eso le va a dar voz a lo mejor a pequeños destinos que individualmente no puedan tenerla, y así sí van a tener un apoyo, un soporte. Ahora otra cosa que hemos aprendido yo creo que es que la solidaridad y el apoyo entre todos es fundamental. Si de algo está ayudando, yo creo, si en algo está ayudando es en esto, ¿no? Tal vez en que se unan o nos unamos todos, ¿no? Para un bien común y para poder soportar y superar esto, ¿no? Y en la superación, las claves de sostenibilidad que siempre salen. Y hablando, Arantxa, comentabas el futuro, ¿no? Has hablado del futuro de España, del futuro. A mí me gustaría también hacer, ¿no?, referencia a Guipúzcoa, al territorio, a Euskadi como destino. Pero si vamos primero, antes de aterrizarlo tal vez en el destino de Euskadi o de Guipúzcoa, si hablamos de cuáles van a ser esas claves del turista del futuro, no sé si queréis decir algo sobre las claves, porque ¿no? Han salido muchas ideas, la información, han salido, ¿no?, tal vez esos destinos más cercanos. ¿Cómo veis el turista del futuro? ¿Post-COVID o post-vacuna, podríamos decir tal vez? O sea, yo creo que aquí hay… o sea, ¿cómo veo yo a ese turista? O sea, hay una premisa que yo creo que y todos estamos de acuerdo que este virus no es un tema que de la vacuna lo va a solucionar, creo que va a estar con nosotros unos cuantos años, ¿no? Porque la vacuna, por desgracia, es desigual para todo el mundo, ¿sabes? Es decir, a ver cuándo llega la vacuna a África, a ver cuándo llega la vacuna a América Latina, por cuál esa desescalada, ¿sabes? Tengo la sensación de que todo lo que preparemos ahora tiene que ser una visión, ¿sabes? Yo creo que de 3-5 años, ¿sabes? Y entonces yo creo que ese viajero de esos 3-5 años próximos y a lo mejor si ya se quedará un tiempo, yo creo que va a pivotar en 3 ejes, ¿no? Yo creo que el primer eje es que es un viajero que tiene que estar, o sea, que quiere estar mucho más informado, que quiere estar, ¿sabes? O sea, que quiere quitar estrés, que quiere estar informado del destino que va, que la decisión que toma es correcta, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí, como ecosistema, a nivel de viajeros, destinos, etc., incluso empresarios, tenemos que hacer mucho trabajo y mucha labor, ¿sabes?, entre todos para informar mucho a ese cliente potencial. Creo que eso es creo que va a ser unos puntos más críticos de esa recuperación, ¿no? Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con todo lo que es esa experiencia local. Creo que lo hemos vivido en este 2020 y en el 2021, 2022 y 2023 creo que va a pasar. El local lo podemos ver como gente de Euskadi que viaja por Euskadi, o gente de territorio nacional que viaja por Euskadi, o gente de Europa que viaja, al final, un territorio un poquito más acotado en dimensiones, ¿no? Y creo que ahí, ¿sabes?, todo el tema de buscar experiencias únicas y repetibles creo que va a ser un punto diferencial, y yo creo que el viajero ya lo está demandando. Nosotros en Minube lo estamos viendo, que está buscando otro tipo de turismo. No es un cambio radical, pero sí que es un cambio de tendencia y hay que estar atentos. Y el tercer punto tiene que estar, ¿sabes?, tiene que ver o el tercer eje con el viajero necesita saber que está a salvo, ¿vale? Y ahí hay que quitar muchísima presión y estrés a ese viajero, y esto también tiene que ver con mucha comunicación, ¿no? ¿Sabes? De cuando viaja al destino, Gorka lo comentaba, ¿no?, que es un destino Andalucía, que decía que ya está hiper preparado para todo esto, ¿no? A nivel de los pequeños empresarios, cómo se han preparado y cómo están dando seguridad a ese viajero. Entonces, esos 3 ejes de estar informado, de viajeros que buscan una experiencia más local y viajeros que quieren estar a salvo, creo que ese va a ser como el nuevo viajero, por lo menos de los 3-5 próximos años, ¿no?
Sí, yo, aparte de lo que dice Raúl, que evidentemente si va a ser así, ya lo decíamos también en la primera pregunta, ¿no? Creo que al final las decisiones de cuándo se viaja, cómo se viaja, se harán a última hora. 2021 va a ser un año en el que, bueno, sí, llegará la vacuna, pero no sabremos si toda la población la tendrá, si todo el mundo se la querrá poner. Entonces, bueno, las decisiones de viajar y las tendencias de los viajes se tomarán a última hora, y yo creo que ahí también los destinos tenemos que estar preparados, ¿no? Yo desde el principio ya en el estado de alarma insistía en la inmediatez de la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Tendremos que cambiar estrategias, tendremos que cambiar formas de comunicar en función de si vuelven o las oleadas nuevas de contagios. Entonces, bueno, es el nuevo modelo de viajar y de gestionar el destino desde la parte de la administración. Y bueno, nosotros ahí sí que hemos desarrollado, antes lo hablaba con Arantxa también, en el backstage hemos estado lanzando vídeos al principio, ¿no? De, oye, quédate en casa, después, oye, pues viaja en Andalucía, y ahora hemos lanzado uno nuevo y aprovecho para hacer un poco de publi, si os parece, y meter un vídeo. Bueno, hicimos un vídeo también con Antonio Banderas, me lo ha recordado Arantxa, con un mensaje muy cercano también, haciendo referencia a, bueno, ese problema de corazón que él tuvo y diciendo que su corazón estaba en Andalucía y con esos viajeros que no podían venir. Y ahora hemos sacado un último vídeo, que es el que quiero que veáis, me gustaría compartir, en el que lanzamos ese mensaje de, oye, os hemos echado de menos, ¿no? Creemos que estamos en el momento en el que esto puede empezar a reactivarse, y ese mensaje de añoranza, ¿no? De saudades, como dicen en Portugal, en Andalucía lo tenemos, porque al final el andaluz vive con el turista, es nuestra principal industria, y bueno, un poco al hilo de ese comportamiento y de cómo debemos de gestionar la comunicación con los nuevos turistas. Así que dentro vídeo. No sabes cuánto te he echado de menos, cuánto he soñado con volver a escuchar tu voz, tu risa, con volver a sentir tu mirada, tus abrazos y cuidados. Durante largos meses he sentido en mi piel tu preocupación, pero también tu coraje, tu solidaridad y tu pasión. He visto crecer la esperanza poquito a poco, como el calor de los primeros rayos de sol en un amanecer. He visto con entusiasmo cómo volvía la ilusión, con prudencia y cautela se abrían los caminos, playas, marismas, ríos, dehesas, dunas, valles, sierras y montañas. Desde las costas del Mediterráneo hasta las aguas del Atlántico, desde las marismas de Doñana hasta las altas cumbres de Sierra Nevada, lo mejor de mí, lo mejor de ti. Y ahora sé que nada será como antes, sé que será siempre mejor, porque juntos volveremos más fuertes, más sensibles, más conscientes a compartir nuestra alegría y a vivir la vida intensamente. Gracias. Muchas gracias, Gorka. Nada. Sí. A mí me sigue emocionando, lo he visto muchas veces, pero creo que a los que trabajamos en esta industria, el palo que hemos sufrido, pues nos ha llevado también a ser sensibles, ¿no? A la hora de comunicar y de ponernos en la piel de todos los actores de la industria al final, el viajero, el intermediario, el empresario local, la administración, todo. Yo creo que es interesantísimo fijarnos en la labor que han hecho pues, los directores de marketing de los destinos, de los hoteles, de las compañías aéreas durante todo este tiempo, porque creo que tenían que trabajar contra natura, lo que hacían antes de
invitarnos a viajar, a hacer la maleta, en un primer momento era quedaros en casa. Y claro, es algo que es antinatural. Pero yo creo que se han hecho unas campañas muy bonitas, como pues esta que hemos visto en Andalucía, o todas las que ha hecho Andalucía, que no nos han dejado de soñar, ¿no? Que yo creo que es importante que aunque no podamos viajar, sigamos manteniendo ese espíritu para estar en la primera casilla de salida a la hora de que ya se pueda viajar. Yo veo este vídeo y evidentemente lo que tengo ganas, me lo apunto ya, es en cuanto se abran las fronteras me voy allí, quiero bañarme en ese lago, quiero tocar esa playa, quiero ver la Alhambra. Entonces, creo que ha sido muy importante la comunicación, que sigue siéndolo, que nos va a fidelizar mucho en este país que tenemos un índice de repetición muy grande, pues tirar de eso, ¿no? de todas esas imágenes que nos han hecho muy felices. Y hay que seguir ahí. Enhorabuena por esto y por todos. Yo por aportar con este punto, yo creo que, o sea, a nivel de destinos, creo que no hay, ¿sabes? No hay peor estrategia que no hacer nada. Y entonces, en esta época, yo creo que lo que hemos visto, ¿no? ¿Sabes? Y con esas iniciativas que nos contaba Gorka ahora y que nos enseñaba Gorka con el vídeo, ¿sabes? La sensación es que es el camino correcto, porque un destino no puede desaparecer de la mente del viajero, ¿vale? Y para mí eso es clave. Lo que puede cambiar es la estrategia del mensaje. Es decir, ¿sabes? Ahora no estamos diciéndoles, o los vídeos que hemos visto en el pasado, ¿no? En la época de la pandemia más dura, los vídeos que veíamos no era, oye, vente ahora a viajar. Cambiaba la estrategia y decía, oye, ¿sabes? Te echamos de menos y estaremos encantados de cuando esto pase, ¿no? Pero cambia la estrategia del mensaje en función de si hay confinamientos o no, pero los destinos están siempre comunicando. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Para esa pronta recuperación. Y a mí me parecen muy buenas iniciativas, que se sigan haciendo y que no dejemos de hacer este tipo de acciones, ¿no? Sí, durante la cuarentena se ha hecho mucho, pues a lo mejor hacían un concierto en la playa, alguien tocando la guitarra en la playa en Bahamas, una clase de cocina, una clase de baile, una competición de juegos. Yo creo que eso está muy bien para seguir teniendo que estés en la mente de ese viajero. Y nosotros, yo como periodista y en la revista Traveler, que como sabéis he involucrado muchísimo con todo el sector, lo que se ha hecho ahora, más que hablar efectivamente de esos destinos, se han hecho, por ejemplo, cartas de amor a cosas súper concretas. Carta de amor al cielo de Madrid, carta de amor a la tortilla de camarones, carta de amor a las anchoas de Guetaria, bueno, lo que sea, ¿no? Pero cositas pequeñitas de nuestro día a día y que nos hagan seguir con esa mentalidad. Traveler también lo que hizo es dedicó un número entero, era la primera vez que lo hacía. Traveler suele ser, bueno, es una revista internacional, suele tener viajes internacionales, escapadas, hoteles de todo el mundo, y lo que hizo es centrarse en el número de abril, 150 páginas solamente en España. Recorrer todos esos pequeños pueblos, centrándose en su artesanía, en su literatura, en sus personas, en su folclore, en sus fiestas, e intentar vendérselo mucho a ese viajero actual, al último viajero de esas generaciones que estamos hablando, presentárselo en una bandeja de plata para que sea apetecible y consumible por ellos también. Entonces quería contar esto de que los medios de comunicación tenemos una importancia, yo creo, bastante grande y que sí, y mucho compromiso, y con The Next Traveler en concreto también. Claves de oportunidad. Yo creo, con lo último que comentabas, Arantxa, creo, y bueno, todavía nos queda un ratito, pero ya vamos igual dándole el broche, ¿no?, final a la mesa. Y me gustaría dárselo con ese mensaje, ¿no?, esa clave de oportunidad, porque parece a veces contraproducente incluso, ¿no?, dependiendo con quién hables. Estamos muy en contacto con el sector, con esas empresas, ¿no?, esa realidad de empresa pequeña, microempresa, incluso nanoempresa, ¿no?, que es lo que tenemos realmente trabajando, ¿no?, en la industria turística. Y hablar de oportunidad a veces parece, hasta lo que decía antes, ¿no?, contraproducente, porque estamos mal, ¿no? Estamos en una situación en la que todo está paralizado. Además, son cuestiones que
un poco trasciende, ¿no?, de lo que podemos. Si la frontera está cerrada, si no nos dejan ir más allá de los territorios colindantes, pues no podemos. O sea, son cosas que realmente se nos escapan de nuestro control y no podemos hacer mucho más que, pues, lo que comentábamos, ¿no?, pues esas visitas más virtuales, y aquí me gustaría decir, ¿no?, la virtualidad, la virtud de la virtualidad, tal vez, ¿no?, que nos puedan acercar, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías, esos territorios, y que podamos ir conociendo tal vez esa pequeña artesanía que de otra forma no hubiéramos conocido. Entonces, me gustaría sí darle, ¿no?, final a esta mesa hablando de cuáles son las oportunidades de esta pandemia, cuáles son las oportunidades, los beneficios que nos pueda traer. No igual en los próximos meses, pero parece ser que a partir de abril, ¿no?, se pone un poco la luz al final del túnel. Abril puede ser, dentro de un año, tal vez tengamos que esperar hasta el 2022, pero ¿cuál es la oportunidad? ¿Qué es lo bueno que vamos a sacar de esto? No sé si... Yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Creo que lo decía Raúl, estábamos yendo demasiado rápido. En Andalucía, 32,5 millones de turistas en el año 2019. No tenemos que volver a aspirar a tener esos 32 millones. Si tienen que ser 25, que sean 25, pero que sea un turismo más sostenible, que no genere tanto impacto en el territorio. Creo que lo que hemos vivido con casos como Venecia, ¿no?, que han aparecido delfines en las aguas de Venecia. Aquí en Sevilla, los pavos reales del Alcázar iban por la Avenida de la Constitución y visitaban la catedral y veían la Giralda. O sea, estas cosas creo que nos deben de hacer reflexionar sobre que ni tanto ni tampoco. O sea, tenemos que hacer cosas de manera distinta. También lo ha dicho antes Raúl, veníamos haciendo muchas cosas de manera muy autómata porque todo funcionaba y todo atraía turistas. Entonces, bueno, creo que hay que ser, en resumen, ser más sostenibles en el crecimiento que podamos tener a partir de ahora. Tenemos que ser más creativos y hacer cosas nuevas y quizá dirigir el foco ahora a esos nuevos turistas que puedan venir. Y bueno, un poco en resumen, creo que esas son las oportunidades que nos está dando, esta pandemia. Nosotros también, y es una crítica interna, ¿no?, estábamos poniendo mucho el foco en los mercados emisores. Ahora nos hemos dado cuenta también de lo importante que es la oferta, ¿no? O sea, sin oferta no hay turistas. La oferta está sufriendo, entonces estamos llevando a cabo actuaciones para fomentar y ayudar al crecimiento de la oferta turística, pensando también en la demanda, pero sin dejar de pensar en la oferta. Esas son un poco las conclusiones por nuestra parte. Yo, a mi lado, ¿sabes? O sea, al final los mercados se mueven con oferta y demanda, un poco con lo que decía Gorka. Tengo la sensación de que la demanda hoy es una realidad, está dormida. Creo que trabajar en la oferta y en la creación de producto de valor, yo creo que va a estar un poco la clave y esa está la oportunidad. Cuando vas como un cohete, la sensación es que eso no lo puedes hacer nunca. Ahora que hemos tenido un parón, mi sensación es que tenemos la oportunidad de dar pequeños pasos y de seguir aprendiendo poco a poco, ¿sabes? Y creo que es una época, a pesar de todo, que puede ser una época muy creativa, ¿no? ¿Sabes? Como destino, ¿sabes?, para repensar determinadas cosas. Entonces, yo me quedaría con ese titular, que creo que es el momento un poco de trabajar más, cuando la demanda despierte, ¿sabes?, seguir trabajando un poco en la creación de producto diferencial, ¿no? Creo que en el producto diferencial, en la propuesta de valor, está, yo creo que nuestra mayor apuesta como competitividad, ¿no?, y como valor estratégico del destino. Bueno, yo coincido totalmente con ellos. Creo que sí que nos va a traer creatividad. Espero que nos traiga nuevas formas de ver la conciencia del viajero, incluso como viajeros y como hoteleros, como responsables de una empresa turística, de un destino turístico. Creo que como viajeros vamos a disfrutar mucho más de los viajes, los vamos a preparar más, vamos a leer más, vamos a ser más conscientes de que queremos meternos en ese destino.
Y con respecto a Euskadi, con todo lo que hemos dicho, estamos en una situación muy parada, pero si pensamos un poco en esos espacios abiertos, esa calidad de la oferta, esa autenticidad, esa belleza, esa naturaleza, lo tiene. Yo creo que se puede trabajar mucho, que cuando se empiece a abrir un poco las cosas, el futuro va a ser muy bueno. Pues aquí creo que lo podemos dejar con estas claves de futuro, estas claves en positivo y estas claves en aterrizaje, ¿no? Lo que comentaba Arantxa, de ver Euskadi, estamos en situación. Entonces, muchísimas gracias, Gorka, Arantxa, Raúl, muchas gracias, ha sido súper interesante. Desde luego que hemos aprendido, nos quedamos con unas claves, con unos elementos a tener en cuenta y nada, solo me queda despedir y agradeceros vuestra participación y vuestro tiempo. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Un placer.